Buenas noches, queridos hermanos y toda nuestra familia en la fe. Los bendecimos ciertamente en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, el Señor de gloria. Permítannos bendecirlos, queridos hermanos y nuestras hermanas en la fe. Gracias a Dios por darnos la enorme bendición de estar aquí una vez más juntos. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Les damos la bienvenida a todos nuestros amigos y amigas que también, aunque no tienen nuestra fe, nos ven a través de nuestros dos canales: Evangelista Silvia Salvatierra Mora, Evangelista Maripsa Salvatierra Mora. Lo he invitado y la invito a usted, amiga, a suscribirse a nuestros dos canales. Comente, dele like, reaccione. Bueno, no importa. Lo importante es que usted escuche la meditación de la palabra y que se suscriba a nuestro canal. ¿Por qué lo invito? ¿Por qué la invito? Porque este es el canal de la bendición. Suscríbase a nuestro canal. Venga, que la estamos invitando a ser parte de nuestro canal evangelístico, y en estos canales estamos siempre tratando de llevar la reflexión, la meditación de la palabra de Dios. Ya ustedes saben que hace calor acá, así que vamos a tratar de un poquito con el aire refrescar un poco. Así es que bienvenidos, bienvenidas una vez más. Gracias al Señor por esta enorme bendición. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios y gracias a usted, querido amigo y querido hermano, que está siempre con nosotros y está a través de la meditación escuchándonos y compartiendo con nosotros la palabra de Dios. Qué honor, qué privilegio que el eterno Dios del universo nos concede en estos tiempos bastante críticos que estamos viviendo. Usted sabe, acuerdos de paz, se rompen los acuerdos de paz. Vamos a ver qué pasa hoy, mañana. El presidente norteamericano estaba hablando con el presidente ruso. Veremos qué sucede. Eso fue lo que vi en una pequeña noticia. Y de verdad, seguir adelante. Esperemos, Dios mío, que en vez de guerras, por fin encontremos acuerdos y ahora demos paso a la paz. La paz no solamente que nos sentimos muy felices, la paz en Israel, especialmente en nuestro amado pueblo hebreo, el pueblo judío, y con, con los palestinos, pero nos llena de alegría y de gozo. Pero queremos paz a nivel del mundo entero, en toda la faz de la tierra. Que nuestra querida Venezuela tenga paz también y que puedan solucionar ellos sus problemas. Que nuestra amada Colombia también puedan tener ellos paz, y todos los pueblos que están a nuestro alrededor y más allá del continente americano también puedan tener la bendición de tener paz, porque no siempre, a veces qué difícil se nos hace y en vez de paz estamos en guerra. Y de verdad que recordamos siempre las palabras del Maestro, del Señor Jesucristo, que nos dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Eso quiere decir que el Señor siempre nos va a hablar con la verdad. Él no nos ha mentido. Hay un lugar para nosotros y confiamos plenamente que Él vendrá, como dice su palabra, así como ladrón en la noche, vendrá por nosotros. Usted, querido amigo, que no es creyente, que no es cristiano, ¿qué espera para rendirse, para entregarle su vida al Señor? Amiga mía, usted la estamos invitando. Venga, venga, no a tener una religión, a tener un encuentro personal con el Dios Todopoderoso a través o por medio de su Santísimo Hijo Jesús de Nazaret. Venga, venga, venga. Nosotros el día de ayer estuvimos sin energía desde la 1, un poco más de la madrugada, porque cuando yo fui a mirar, prendí las luces, no había, estuvimos sin luz como hasta las 7, 8 de la mañana, 7:30, creo yo, toda la noche estuvimos sin energía eléctrica. Parece que están haciendo arreglos
Y bueno, me imagino que a eso se debe, ¿no? Pero en todo caso, está bien. Le agradecemos a Dios, le agradezco a Dios y por todo, dice el Señor que tenemos que ser agradecidos, dar siempre gracias a Dios por todo y en todo momento. La palabra de Dios, estábamos leyendo, recuerdan ustedes, cuando leíamos el pasaje en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, cuando nos exhorta el apóstol Pablo, que es el autor de esta epístola. Él nos decía, nos exhortaba a estar siempre gozosos, a orar sin cesar, a dar gracias en todo y por todo, justo lo que estábamos hablando. Dad gracias en todo, por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial? Que seamos agradecidos. Tenemos que ser agradecidos, y ahí es donde muchas veces está el problema, que hay mucha gente llamada cristiana pero no es agradecida. Aprendamos a ser muy agradecidos ante nuestro Dios. Dice, esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad del Señor. No apaguemos el espíritu en estos tiempos tan difíciles, que dificultad tenemos para la comunión, para la oración, porque cuando la maldad, cuando la injusticia, la suciedad, la podredumbre avanza, no solo en el país o en la ciudad, sino en el mundo entero, todo es como si toda la atmósfera se contamina y se va contaminando más, y el mover demoníaco es más fuerte y más. ¿Qué ocurre con el pueblo cristiano aquí? Se nos hace un poco más difícil tener esa comunión con nuestro Padre, se nos hace un poquito más difícil estar en oración. No es que lo podemos, gracias a Dios, con su ayuda y con la guía del Espíritu Santo, ese poder que nos da el Espíritu de Dios, pero se nos hace un poquito más difícil, porque la corrupción, es decir, las tinieblas, y todo lo que es tiniebla es maldad, podredumbre, suciedad, injusticia, perversión, crueldad, violencia, crimen, droga, alcoholismo, prostitución, homosexualismo, etcétera, etcétera. Todo esto es tiniebla, avanza el pecado, avanza la maldad. Entonces, el Señor Jesucristo inclusive dijo en los evangelios, creo que es en el evangelio de Mateo, dice, a causa de la maldad y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es una verdad bíblica, eso no va a cambiar. A causa de la maldad hay un mayor enfriamiento en el corazón de los verdaderos santos de Dios, y se enfría el amor en todo. Dios mío, a veces el amor entre las parejas, padres a hijos, hijos a padres. Estamos en unos tiempos muy complicados, muy difíciles, pero poderoso es nuestro Dios, que nos ayudará en todo momento. Entonces dice, no apaguéis el espíritu. Tenemos que cada día estar avivando. No menosprecies las profecías. Examínalo todo, retén lo bueno. Tienen que abstenerse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz, os santifique por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos que guardar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo? Ya le dije, el ser humano es un ser espíritu, ¿sí? Que tiene un alma y que está en un cuerpo. ¿Lo recuerda? El ser humano, nosotros somos espíritu. Nosotros somos espíritu. Tenemos un alma, sí, así, porque así lo dice, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tienen que estar incorruptible. Y entonces tenemos un alma
y vivimos dentro de un cuerpo físico. Pero la palabra de Dios parece ser que divide en dos partes la vida del ser humano. En el libro de Romanos, aquí en el libro de Romanos capítulo 7, y en otros versículos también, pero de manera especial vamos a leer aquí Romanos capítulo 7, dice el versículo, yo iba a leer el 22, pero a mí me gustaría leer todo este capítulo 7, versículo 7 en adelante, porque es maravilloso, es precioso y tiene una profundidad para enseñarnos. El versículo 7 en adelante dice, ¿qué pues diremos? Dice el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo también es el autor del libro de Romanos o de la epístola de Romanos, así como es el autor de Primera de Tesalonicenses, de Segunda de Tesalónica, es el autor de Colosenses, de Efesios, de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, de Gálatas, todos estos libros, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo. Dicen que el autor del libro de Hebreos todavía no, hasta el día de hoy no se sabe quién es el autor de esta epístola de los Hebreos. A mi punto de vista, una opinión personal mía, me pareciera que es el mismo apóstol Pablo, me pareciera a mí, pero bueno, en todo caso, hasta hoy la teología o los teólogos dicen que no se encuentra o no se sabe quién es el autor del libro de Hebreos. Qué epístola para maravillosa, la epístola de Hebreos, Dios mío. Pero aquí dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, capítulo 7, versículo 7. Mire, lo perfecto de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 7, el número perfecto. ¿Qué diremos pues? Dice Pablo. La ley es pecado, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ese es el versículo 7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado, dice el apóstol. En ninguna manera, la ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Claro, recuerdan que yo les he enseñado que nos revela a nosotros el pecado, la ley de Dios. Es a través de la ley que nosotros pudimos darnos cuenta que éramos pecadores y que hemos hecho lo malo, que hemos quebrantado, violentado los mandatos, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Porque la ley de Dios dice no robarás, no mentirás, no jurarás falso testimonio, no, y todos en esta vida hemos mentido. Todos hemos hecho lo malo. No adulterarás, no codiciarás. Pero el primer mandamiento es, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno solo es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No te harás imagen, no las honrarás, no te postrarás ante ellas. Sin embargo, nosotros hicimos exactamente lo contrario, fuimos idólatras, adoramos tantas imágenes, nos postramos ante tantas imágenes, tantas veces, Dios mío, valga la redundancia. Pero por eso dice el apóstol, dice que la ley es pecado en ninguna manera, porque yo no conocí, dice, el pecado sino por la ley. Porque tampoco yo conociera la codicia, si la ley no dice, si la ley, sin la ley, yo no conocería la codicia. Si en la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Claro, sin la ley, si la ley no existe, la palabra de Dios, la ley de Dios no existe, el pecado está muerto, no hay pecado. Haga lo que usted quiera, vivamos lo que nosotros queremos hacer, hagámoslo, porque sin la ley no hay pecado. Es la ley la que nos lleva a darnos cuenta, a entender que somos pecadores. Ahora, la ley nos revela el pecado, pero la ley no nos da ese poder para vencer, para destruir el pecado. No podemos,
Nadie puede a través de la ley, porque alguien puede decir, bueno, yo no voy a mentir, yo no voy a codiciar, en cualquier momento vuelve a fallar. No podemos. Entonces, dice en el versículo 8, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hay ley divina, no hay pecado. No hay. El 9, y yo sin la ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Yo vivía en otro tiempo, dice el apóstol, y nosotros también podemos decir lo mismo, sin la ley. Al venir la ley, dice, pero venido el mandamiento, la ley, cuando viene el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro, el pecado revivió porque descubrí que soy pecadora. Y yo morí, claro, porque la paga del pecado era la muerte, es la muerte, es la muerte. Entonces todos estábamos muertos en delitos y pecados, como dice su palabra. Todos los habitantes de la tierra están muertos, los que no se han arrepentido, los que no han clamado, los que no han pedido a Dios misericordia, los que no verdaderamente todavía ni siquiera ven su pecado, ellos están muertos en pecados. El Señor Jesucristo, ¿recuerdan cuando les dijo a un hombre le dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas? El Señor Jesús le dijo, bueno, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, hay otro, o sea, me vas a seguir por amor, solo por amor. Pues claro, al Señor no lo podemos seguir por interés, porque se me terminan los problemas, porque los problemas siempre los tenemos. Porque ya ahora no voy a tener escasez de nada. No, no, el Señor me llevará en determinados momentos en abundancia, podré tener escasez, porque Él me va a llevar a vivir dependiendo solo de Él. Entonces, entonces vino otro hombre y le dijo, Señor, espera que vaya y entierre a mi padre y yo te seguiré después. Jesucristo le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué profundas palabras. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Estaban dos clases de muertos: los muertos espiritualmente, pero que vivían todavía aquí en la tierra, los que llevaban el féretro, el ataúd, el cadáver, y el otro que ya estaba muerto. Y ese estaba muerto físicamente, y si no se arrepintió nunca, estaba muerto espiritualmente. El que se arrepiente no muere, solo duerme. Entra a un descanso eterno. Después de la muerte aquí en la tierra, entra a su reposo, a su descanso. Pero en este caso el Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Estaba uno muerto físicamente, pero si no tenía arrepentimiento, no se arrepintió, vivió una vida licenciosa, entonces estaba muerto físicamente y muerto espiritualmente, iba a condenación eterna. Pero si los otros, en cambio, los que llevarían el cadáver para darle la sepultura, esos eran los otros muertos, ya que los muertos entierren a sus muertos. Esos eran los que estaban muertos espiritualmente, aunque vivos todavía aquí en la tierra. El otro ya no, estaba muerto aquí y posiblemente muerto espiritualmente a condenación eterna. Eso no lo sabemos, pero bueno. Entonces, escuche, dice, el pecado, dice, venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque descubrí que el pecado me llevaba a condenación eterna. Pero para llegar a tener este conocimiento, para entender el papel preponderante que tiene la ley de Dios, para comprender y entender y aceptar que somos pecadores, necesitamos un corazón humilde que confiese que Jesucristo es el Señor. Si Jesucristo no viene a nuestras vidas, no entendemos, mis amigos. Se nos hace difícil, porque la gente lo va a razonar y a tratar de entender humanamente, y ese no es el problema de las personas, es el problema de toda la humanidad que está sin Dios. Usted recuerda a Nicodemo, es uno de los ejemplos tan claros. Nicodemo era un fariseo, era un hombre que enseñaba la ley, era un fariseo estudioso de la ley,
Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede un hombre viejo volver a entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Era el nacimiento que Nicodemo conocía, el nacimiento físico, el nacimiento humano aquí en la tierra, en el vientre, y luego nacer aquí. Pero el Señor Jesucristo no le hablaba de ese nacimiento, le hablaba de un nacimiento mayor, el nacimiento espiritual, que lo hemos enseñado, y yo no dejaré de compartirlo desde aquí, porque quiere que le diga algo. Es fundamental, es la llave, es la clave para usted ser un cristiano, una cristiana verdadera. Es lo mismo pasó con la mujer samaritana, es lo mismo. El Señor Jesucristo le dijo: dame de beber. Y ella le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Yo soy mujer samaritana, yo soy de Samaria. Los judíos y los samaritanos estaban enemistados. Eran dos pueblos enemistados. Aunque los samaritanos también eran judíos, pero estaban como rechazados por los otros judíos. Y habían sus conflictos ahí. Entonces el Señor Jesucristo le dice: mira, si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer rápido lo razonó, como lo hubiese razonado cualquier persona aquí en la tierra. La mujer le dijo, el Señor le dijo: tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva, es lo que le estaba diciendo el maestro. Entonces la mujer viene rápidamente y le dice: ¿cómo tú puedes ofrecer un agua viva cuando tú no tienes con qué sacar el agua de este pozo? Este pozo es profundo. ¿Cómo me puedes ofrecer un agua viva? El Señor Jesucristo le dijo: mujer, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. La mujer lo estaba interpretando humanamente. Es entendible. Ella dijo: ¿cómo tú no tienes con qué sacar el agua? No tienes un cántaro, no tienes nada, ¿y cómo me puedes ofrecer un agua viva? El Señor Jesucristo le dijo: cualquiera que beba de esta agua va a tener sed, mujer. Es decir, yo no te estoy hablando de esta agua física, te estoy hablando de un agua espiritual que va a saciar tu sed interna. Estás tan vacía, eres un asolamiento total, tan desolada, tan desamparada. Necesitas el agua de vida, era lo que le estaba diciendo. Y Jesucristo dijo: yo soy el agua viva, o el agua de vida. El que bebe de esta agua nunca tendrá sed. Es sed espiritual. Están millones y millones y millones de habitantes en la tierra, pero millones están sedientos espiritualmente. Dejo cerrando la puerta ahí. Están sedientos. Necesitamos beber del agua de vida. Y también yo hubiese: Señor, ¿cómo tú puedes ofrecer un agua de vida? Entonces, cuando la mujer entendió que él le estaba hablando de un agua superior a esa agua física que estaba ahí, ella le dijo: Señor, entonces dame de esta agua para que yo no tenga que venir a este pozo a sacarla, no, nunca más. Mire usted, lo seguía interpretando de una manera humana. Y el Señor le dijo: ve y llama a tu marido. El desenlace fue glorioso, porque esta mujer se convirtió y es una de las primeras evangelistas que va a predicarle a los hombres. Parece que con las mujeres no era muy amiga. En el libro o en la epístola de Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 6 dice: escuche, sin embargo,
hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, madurez espiritual. Y sabiduría no de este siglo. La sabiduría de Dios es superior a la sabiduría aquí en la tierra. Por mucho que avance la IA, la tecnología y el conocimiento del hombre se desarrolle más, nunca es comparable con la sabiduría de Dios. Y aún el Dios del cielo le permite al hombre que avance, que vaya, siga avanzando. ¿Por qué? Porque el hombre, entre más avanza tecnológica, científica, en su conocimiento, desarrolla más su inteligencia, más altivo, más se aleja de Dios, no lo reconoce a Dios, no reconoce a Dios. Escuchaba un periodista que yo a veces los escucho y me gusta escucharles su programa, pero qué sorpresa para mí. Yo sabía que su apellido era Leví, pero no me imaginé que era judío. Y estaba hablando un poquito de su testimonio antes de ayer, creo fue ayer. Qué sorpresa cuando él dijo que era judío, pero era ateo, que no creía en Dios. ¡Ah! Casi me caigo. Son las cosas que tal vez a nosotros nos cuesta entender. Nos cuesta entender. Él hablaba que su abuelo, su bisabuelo, su papá, todos fueron ateos. Es una raíz que viene en ellos. Una raíz, pero de lo más profundo. Mire, él habló, mi abuelo, mi papá. Y apellido Leví. Es un judío, descendiente de judío. Que sus abuelos todos vinieron de Polonia, no sé de dónde. Bueno, lo cierto es que de ahí se radicaron en España y él es judío. ¡Ah! Dios mío, Señor, que Dios tenga misericordia y que Dios haga volver esos corazones. A veces a uno le cuesta un poco creer porque uno dice, Dios mío, Padre, de ellos es la ley, la promulgación de la ley, los pactos, las promesas. Parece que nunca vamos a encontrar a alguien ateo dentro del pueblo judío. No. Yo me quedé sorprendida. Entonces hablamos sabiduría no de este siglo, porque es la sabiduría de Dios, mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ay, qué lindo es Dios, qué hermoso eres, Padre. Dice que Dios preparó esta sabiduría para nosotros, dice, ¿escuchó? Hablamos sabiduría de Dios en misterios. Y por eso que el mundo no nos entiende. La gente no nos entiende. ¿Y cómo haces tú con tu vida sexual? Y no entiende, les cuesta entender. Hay una persona de 20, 30, 40 años que no conoció nunca más varón. Ay, pero es que yo escuché y he sabido hasta por mi bisabuela que la que no tiene relaciones sexuales se vuelve loca cuando ya tiene 30, 40. No pasa eso, es mentira. Son mentiras del diablo. No es cierto. Y es hermoso conservarse y guardarse. Es precioso. Y lo hablo yo no lo digo por otro, lo digo por mí misma. La vida tal vez que antes yo tenía y de pronto tenía un conviviente, un hombre a mi lado, no fui tan feliz como lo soy ahora. No implica eso que por momentos uno diga, ay, qué hermoso será tener un esposo cristiano, un hombre temeroso de Dios, debe ser bello, hermoso. Pero no es como el mundo lo piensa, ni como nos enseñaron un día. No es así. Por eso es que la verdad tiene que ser revelada. Hasta que Dios no viene, nosotros no podemos discernir entre lo bueno y lo malo. No podemos. Lo malo siempre estaremos llamando bueno. ¿No ve? Dieron el premio Nobel de la Paz a lo malo. Sí, pero dejen su premio, que se lo entreguen a quien ellos quieran, ¿verdad? Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Ay, qué hermoso eres, Padre mío, te beso, Dios de los cielos. Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría Dios la separó, la preparó, la predestinó para nuestra gloria. No podemos tener mucha educación, pero qué cultos, qué educados,
qué, no sé, con qué valores y cuántos principios pueden haber en nosotros. La gloria y los aplausos sea solo para Dios, porque del mundo nos llamó Él. No éramos nada ni nadie, no teníamos valor alguno hasta que Jesucristo vino y nos ha dado este gran valor. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, dice el Señor en su palabra. Ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dice, si la hubieran conocido, si la sabiduría que Dios predestinó para nuestra gloria desde antes de la fundación del mundo, la sabiduría de Dios que es en misterio, la hubiesen conocido los hombres en el tiempo cuando nuestro Rey Jesús vino aquí a la tierra, nunca hubiesen crucificado al Señor de gloria. El Señor Jesucristo les hablaba y era lo contrario de lo que ellos pensaban, de lo como ellos razonaban, como ellos actuaban. Y el Señor les hablaba exactamente lo contrario. Los fariseos se creían muy rectos, muy justos y muy santos. Jesucristo vino y les dijo, no, ustedes son hipócritas. Ustedes son como sepulcros blanqueados. Ustedes son como víboras. Ustedes necesitan cambiar. Ustedes necesitan ser diferentes. Ustedes necesitan ser mudados, regenerados en su interior. Escuchen. Permítame seguir leyendo aquí en 1 Corintios capítulo 2. El versículo 13 dice, el versículo 12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ese es el versículo 12 de la misma epístola que estoy leyendo, 1 Corintios capítulo 2. Otra vez lo leo, el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Escucha bien. Sino el espíritu que proviene de Dios. Aquí me habla de dos espíritus, ¿verdad? El espíritu que viene de Dios y el espíritu del mundo. Y ahí están los dos reinos, el reino de la luz, el reino de Dios, el reino donde viene el espíritu de Dios, y el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, el reino de los demonios, el reino de la oscuridad. Los dos reinos que están luchando, peleando por las almas, y el reino de la luz pelea, lucha por tu alma, amiga, amigo mío. Ríndete al Señor, hazlo pronto, te lo digo yo. Vas a ser muy feliz. Yo soy muy feliz. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. No recuerdo otro maravilloso estrofe. Si ovejuela que huyó del redil. No recuerdo. Muy feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera
tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Venga, amigo, venga, deje de sufrir solo. El Señor quiere, Él nos ayuda a llevar nuestras cargas y ya no sufrimos solos. Él estará con nosotros por siempre y para siempre. Escuchó lo que dice el 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. A ver, analicemos un poquito. Hay dos espíritus. Hay un espíritu del mundo y hay el espíritu que proviene de Dios. Y el espíritu que proviene de Dios, dice su palabra, viene para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es decir, si el espíritu de Dios no viene a nosotros, no vamos a saber nunca qué es lo que Dios nos ha concedido. Y vaya que tenemos regalos y cosas que Dios nos quiere dar. Lo principal, la salvación. ¿Escuchó? ¿Ah? Dice, el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabe qué es lo triste? Lo doloroso en esta vida es que la mayor cantidad, por no decir casi todos los habitantes de la tierra, están con el espíritu que proviene del mundo. Es poco el remanente, el verdadero cristiana en esta tierra, aquí, no solo en Ecuador, en el mundo entero. Son pocos. El Señor dijo, no temáis mi manada pequeña. Hay mucha gente que aunque va a la iglesia cristiana evangélica está perdida, está muerta, no ha nacido de nuevo. Dice, y el Espíritu de Dios es el que hemos recibido. Él proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, escuche, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas, escuche bien, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No con palabras, dice, la cual también hablamos, es decir, esta sabiduría que nos da el Espíritu Santo, dice su palabra, la cual la hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No es el hombre, no es el ser humano el que nos ha enseñado, sino el Espíritu de Dios. Eso me recuerda una entrevista que vi con Putin. Él es Vladimir, creo que, o Vladimironsky. Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Él dijo, han estudiado en Oxford, ¿no? Oxford. Han estudiado en esta universidad, pero no entienden. Hablaba, creo, de los líderes europeos, de la mayoría. Han estudiado en esta universidad, pero no entienden. Ay, bueno, nosotros no hemos ido a estas universidades, pero escuche qué precioso es acudir a la universidad cuyo director es el Espíritu Santo de Dios. Esta es la sabiduría que proviene de lo alto, la que Santiago dice que hay dos sabidurías. La sabiduría que es del mundo, de aquí, terrenal, diabólica, perversa, animal. ¿Ah? Pero hay otra sabiduría que es la que proviene de Dios. Esa es benigna, pacífica. No enorgullece al hombre, lo hace más humilde. La que es de aquí de la tierra lo vuelve altivo al ser humano. Por eso dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hablamos esta sabiduría porque no nos ha enseñado ningún hombre, ningún ser humano en la tierra. Nos enseña el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Sino con las que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos capacita? ¿Quién nos fortalece? ¿Quién nos guía? ¿Quién nos levanta cuando tropezamos y caemos y nos arrepentimos? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo. ¿Quién nos ayuda cuando está la tentación tocando a las puertas de nuestro corazón? El Espíritu de Dios. Por eso dice, recibimos, dice, sino que hablamos, dice, las palabras, esta sabiduría con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se acuerda lo que le dije de Primera de Tesalónica, capítulo 5? El hombre es espíritu. Somos un espíritu que tiene un alma y que habitamos en un cuerpo físico. Entonces, ¿qué tenemos? Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu vuelve a Dios. El alma es la que cuando venimos a Jesucristo y tenemos el nuevo nacimiento, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Le da vida a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, todos pecamos. ¿Cuál fue la muerte primera que enfrentó Adán? Muerte espiritual. El espíritu de Adán se apagó, se murió, se confinó. Se quedó allá, estaba apagado. Cuando viene Jesús de Nazaret y le habla a Nicodemo del nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento vivifica el Espíritu de Dios, nuestro espíritu, le da vida, lo hace renacer. Y entonces se va a cumplir lo que estamos leyendo, Romanos capítulo 7, que el hombre está dividido, lo divide, a la luz de la palabra pareciera como si lo divide en dos, en el hombre interior y el hombre exterior. Es ese hombre interior que sería ¿cuál? El alma, la que tiene que ser regenerada, renovada. Recuerda lo que dijimos, ahí están que las emociones, la voluntad, los sentimientos. ¿De acuerdo? El alma, ¿qué tiene que ser renovado en nosotros? Nuestra alma, mis amigos. Venimos a Cristo, nacemos de nuevo y entonces se regenera nuestra alma. Va a comenzar un proceso de renovación, de regeneración, de transformación. Escuche, sigo leyendo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre natural, es decir, el hombre terrenal, el de aquí, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre que no tiene al Espíritu de Dios morando en su corazón no puede entender. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Después le dijo: es necesario nacer de agua y del Espíritu, ya no solo para que lo veas, para que puedas entrar en el reino de Dios, pero primero le dijo para que puedas ver, entender, comprender, puedas ver lo que está oculto, la sabiduría de Dios en misterios. Necesitas nacer de nuevo. Por eso dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué no las percibe? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto se debe de grabar. Esto se debe, porque esto es importante. Es que créame, amigo, esto es un desconocimiento que hay. Es ignorancia total a nivel mundial. Entonces la gente piensa: no, yo tengo mi religión católica y yo me voy al cielo y eso es suficiente. Yo tengo mi religión mormón, yo soy... No, mis amigos, necesitamos tener a Jesucristo en nuestros corazones. Por medio del Espíritu de Dios va a venir a morar el Señor. ¿Y por qué lo necesitamos a Jesús? Porque solo Jesucristo ofreció un nuevo nacimiento. ¿Quién más? El hombre necesita nacer de nuevo. No como Nicodemo lo dijo: ¿y cómo puedo entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Ese nacimiento ya no, ya estamos aquí. Ojalá pudiéramos nacer de nuevo. Hay tantas cosas que le pego. A ver, papito, voy a nacer de nuevo, pero quiero. Déjelo tranquilo. Pero no es el nuevo nacimiento que necesita el ser humano, es espiritual. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ese hombre o mujer de aquí de la tierra, para él son locura. ¿Y quién nos puede entender a nosotros? Es ahí que nosotros escribimos a tantas personas a veces y no nos pueden entender. Pero ¿cómo haces? Pero y tú no sientes necesidad de esto, y tu área sexual, y tú, es que no entienden. ¿Por qué? Porque ellos se han manejado sexualmente con el espíritu del mundo. Del mundo, ese sí los lleva a fornicar, a adulterar, sexo más sexo más sexo, porque si no tienen sexo, no, que el sexo ayuda, que hasta la piel, y que mira que es falso, es mentira.
Son todo lo que Satanás ha dicho para que el hombre viva desenfrenado, adulterando, fornicando. Esta es la sabiduría que para el mundo, dice, los que tienen el espíritu del mundo, para ellos es locura. El hombre natural no entiende esto. Y escuche, dice, para él, dice, no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué no puede entender el hombre natural, el hombre de la tierra esto? Porque se han de discernir espiritualmente, y si el espíritu del hombre natural está apagado, no ha venido el espíritu de Dios a darle vida, a vivificar su espíritu, está muerto espiritualmente. ¿Cómo entiende? ¿Cómo va a entender? ¿Cómo entendería? Si dentro de la iglesia llamada cristiana evangélica hay mucha gente que está ciega, que no ha nacido de nuevo, imagínese la gente que está en el mundo. No han experimentado ese nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento viene la regeneración del alma. Es el alma la que tiene que ser renovada, regenerada, transformada. Tenemos tanta cosa antigua, vieja, podrida, inmundo, que tiene que ser quitada. Y solo lo hace el poder del Espíritu de Cristo. No se puede de otra manera. Escuchó, dice, para él son locura y no las puede entender el hombre natural, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se han de discernir las cosas espirituales? Espiritualmente, porque Dios es espíritu, vivifica nuestro espíritu, y en nuestro espíritu viene el espíritu de Dios. Ahí nos amalgama, ahí nos agarramos, nuestro espíritu toma vida. Esa fue la primera muerte que enfrentó Adán, fue la muerte espiritual. La comunión con Dios se restaura. ¿Se acuerda lo que hablábamos en el espíritu? Está la comunión, la intuición, ¿lo recuerda? Necesitamos ese nuevo nacimiento. Si no hay ese nuevo nacimiento, no podemos, mis amigos, no podemos. Necesitamos. Ahí está la comunión, la intuición y la conciencia en el espíritu del hombre. Cuando el Señor le da vida a nuestro espíritu, se restablece, se restaura la comunión, la intuición y la conciencia. Entonces con la conciencia puedo discernir entre lo bueno y lo malo. Caso contrario, si eso no está vivo, me da igual acostarme con 10 hombres, con 20, no tengo, no hay nada. Por ahí algo todavía la conciencia, digo, hiciste mal, eso no estuvo bien, hasta ahí llegó. Necesitamos que nuestro espíritu, porque se restablece la comunión y la comunión con Dios. Ahora voy a tener mi comunión con el Dios viviente, porque mi espíritu tiene vida ahora. ¿Y quién mora en mi espíritu? ¿Quién está ahí amalgamado a mi espíritu? El Espíritu de Dios, lo acabamos de leer. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dice. Hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, y Él es el que nos da la sabiduría. Él es el que nos revela la verdad. Y mire, continúa, dice, y estas cosas de Dios se han de discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Estamos en ese proceso. ¿Qué tenemos nosotros ahora? La mente de Cristo. Por eso hablamos diferente, actuamos diferente, pensamos diferente. Porque ahora vemos las cosas como son. Ahora la verdad ha venido a nuestros corazones y nos ha hecho libres. Ya no le llamo a lo malo bueno, no, ahora sí, a lo malo, malo, a lo bueno, bueno. Ay, no, yo sí puedo discernir. Yo me doy cuenta que eso es malo, yo no lo tomo. No, mi amigo, hay momentos que usted sí lo toma. Usted sabe que una mujer en la calle puede ser un peligro para... Igual la toma, basta que usted se quedó deslumbrado. Etcétera, etcétera. Por lo tanto, volvemos a Romanos capítulo 7. Y dice, el pecado tomó ocasión por el mandamiento, me engañó.
y por el pecado me mató. Claro, porque la paga del pecado es muerte. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera malo o pecaminoso. Es el mandamiento, es la palabra de Dios, la que totalmente me revela, me descubre el pecado. Hasta que el Espíritu de Dios no viene, la ley está cerrada. Recuerde que dice que esta palabra es en misterios. No la podemos. Tiene que el hombre nacer de nuevo. Tiene que ser vivificado su espíritu. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo para que puedas ver, Nicodemo. Cuando tú naces de nuevo vas a entender las cosas de Dios. Vas a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Yo no te hablo de un nacimiento humano, terrenal. Te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Porque Dios es espíritu y tú necesitas que tu espíritu tome vida para que puedas entender las cosas que son del que es espíritu, Dios. Recuerdo a la mujer samaritana. Cuando le dijo el Señor: llama a tu marido, ella le dijo: Señor, no tengo marido. El Señor Jesús le dijo: 5 maridos has tenido. Cierto has dicho, verdad has hablado. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Eran 6. Y ella le dijo: Señor, a mí me parece que tú eres un profeta. Dime, ¿en qué lugar se debe de adorar? Nosotros los samaritanos decimos que es aquí, en este pozo de Jacob, que debemos de adorar a Dios. Ustedes dicen que es allá en Jerusalén. Dime, ¿dónde es que debemos adorar? Los judíos decían: allá en Jerusalén. El Señor Jesucristo le dijo: mujer, créeme, que ni aquí ni allá adorarán al Padre. Lo que el Señor es como si le está diciendo: porque si adoraran a Dios, no me crucificarían a mí. Nicodemo, ¿qué tenía? El espíritu del mundo. No entendía. La mujer samaritana, ¿qué tenía? El espíritu del mundo, pero tenía 6 maridos. El Señor Jesucristo luego le dice a Nicodemo: tienes que nacer de agua y del espíritu para que puedas entrar en el reino de Dios. Nicodemo, el viento sopla, oye su sonido, mas tú no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de nuevo. Uy, ¿cómo es esto?, le dijo Nicodemo. El Señor Jesucristo le dijo: Nicodemo, yo te he hablado de cosas terrenales y tú no las entiendes o no las crees. ¿Y qué si te hablo de las cosas celestiales? Te he hablado de lo que tienes que experimentar, vivir aquí en esta tierra, ese nuevo nacimiento. No es en el cielo, es aquí. Aquí experimentamos un nuevo nacimiento. Por eso es que los que somos cristianos somos diferentes al mundo. Ay, pero yo conozco unos cristianos, pero son iguales que nosotros. No somos físicamente, bueno, tenemos igual, piernas, brazos, todo. Pero nuestra conducta, nuestros valores, nuestro comportamiento es un abismo. Y si usted encuentra gente que se llama cristiana y es igual que el mentiroso, el ladrón, ese no es un cristiano. Se llama, pero no lo es. No lo es. Jesucristo dijo: por el fruto se conocerá siempre el árbol. Lo que está hablando es por los frutos que das. Amiga, amigo mío, tú vas a entender si es un cristiano o no es un cristiano. Dice: sabemos entonces que la ley es espiritual, dice Pablo. Mire cómo lo lleva el Señor Jesucristo a este reconocimiento. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo entiende que está en un cuerpo carnal, que tiene un alma. Y escuche lo que continúa diciendo, y que está prácticamente como dividido en 2. Él es espíritu, pero también es alma, cuerpo. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que yo no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo entiende que el pecado al estar ya morando en el corazón del ser humano, lo arrastrará a donde él quiera.
Ay, Dios mío, que Dios nos ayude a ser fuertes, a limpiarnos cada día más de toda práctica pecaminosa, porque lo que nos separa y nos aleja de Dios es el pecado, mis amigos. Es la suciedad, es la inmundicia. Tenemos una mente corrupta, demasiados pensamientos inmundos, tenemos un alma corrompida, cochina. Hemos hecho tantas cosas con este cuerpo que necesitamos una limpieza. Y solo eso comienza a darse cuando el hombre nace de nuevo. Entonces comienza una regeneración, una limpieza, una transformación de su alma. Imagínese yo con 3 décadas casi. Dice, escuche, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Qué débil somos en la carne. Qué hermoso como Pablo lo entiende, ¿no? Yo sé que esto es, en mi carne no mora el bien. Mi carne se arrastra y me lleva a arrastrarme hasta donde ella le place. Dice, no mora el bien. Dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer, yo quiero hacer el bien, pero encuentro esta carne que es tan débil y me arrastra. Yo quiero, pero no puedo, porque soy débil en la carne. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. El mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Y si hago lo que yo no quiero, ya no soy yo quien lo hace, es el pecado, es la podredumbre, es la suciedad que está en mí, me lleva. Y siempre digo que el pecado es como una especie, estás anestesiado. Una vez que estás tú dormido, anestesiado, semidormido, te pueden llevar donde quieran. Así es el pecado. Una vez que el aguijón del pecado te clavó su veneno, te llevará donde él quiere. ¿Y qué espíritu está ahora morando en ti? El espíritu del mundo, el espíritu de las tinieblas, de la maldad, el espíritu donde darás rienda suelta a tus pasiones, a tus deseos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Porque según, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. A ver, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, significa que es como que estamos en dos, un hombre interior y un hombre exterior. Es como si estamos divididos en dos partes, el hombre interior y el hombre exterior. ¿Qué dice Efesios capítulo 3, el versículo 16? Escuche lo que dice Efesios capítulo 3, el versículo 16. Dice el 14, 15 y 16. Permítame leerlo. Dice el 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante el único ser que se deben de doblar nuestras rodillas, ante Dios. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, también escribe la epístola de Efesios. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor. No sé si él la escribió, porque hay unas cartas que él las dictó y se las escribieron siervos como creo que Timoteo. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. El versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Ese es el versículo 16. ¿Ve? Romanos capítulo 7, versículo 22. En el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé, doblo mis rodillas, oro, clamo a Dios, dice Pablo, para que Dios, dice, que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él es su nombre sobre todo nombre. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. ¿Por qué doblaba rodillas? ¿Por qué clamaba Pablo? ¿Por qué oraba? ¿Por qué suplicaba? Porque el Dios omnipotente fortalezca su hombre interior. Porque Pablo sabía
que si interiormente su hombre estaba bien fortalecido, no caería en pecado. Es ahí donde los cristianos han fallado tanto y su hombre interior no ha sido fortalecido y han caído una, otra vez y otra vez y otra vez en pecado. Necesitamos ser renovados en nuestra alma, regenerada nuestra alma, transformada nuestra alma. De lo contrario, le agradezco tanto a Dios por 3 décadas casi, que nunca más, gracias a Dios, pecados que antes los cometí, nunca más. Entre ellos conocer varón, yo no conocí más nunca varón, más nunca. Desde muy joven, 26 años, yo ya estaba cercada por el Señor. Jovencita. Es un acto sobrenatural y cualquiera lo puede verificar. Basta que alguien que sepa me dice, lo van a verificar en nuestros cuerpos, que es así como lo decimos. La gloria sea para Dios. Les dije, no tengo ni palabras a veces cómo explicar yo misma esto, pero aquí sí el Señor me da luz y sabiduría. Por eso dice que necesitamos al Espíritu de Dios para que nos alumbre, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Estas cosas para el mundo, dijo, los que tienen el espíritu del mundo, para ellos son locura. No las puede entender, porque no tiene al Espíritu de Dios. Su espíritu, el espíritu del hombre, no está vivificado, no ha revivido. ¿Cómo entiende las cosas espirituales? No puede. Dice, yo doblo, yo oro, yo clamo. Dice Pablo, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es lo que tanto tenemos que orar nosotros. Pedirle a Dios que fortalezca nuestro hombre interior, porque si no estamos fortalecidas interiormente, rápido entonces nos sale la carne, entonces hacemos esto, hasta golpe damos y sale esto. Dice, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es el Espíritu de Dios el que fortalece el hombre interior del ser humano. ¿Por qué tiene que ser fortalecido? Porque la carne lo arrastra. Recuerden, el alma, emociones, pasiones, la voluntad, los sentimientos, lo arrastran. Necesita uno más fuerte, tiene que levantarse dentro de nosotros. ¿Y quién es nuestro espíritu? Y tiene que estar el Espíritu de Dios en nuestro espíritu para poder vencer al alma, sujetarla, y a la carne someterla. Caso contrario, imposible. No podemos. Llámese cristiano 10, 15, 20, 30, 40 años, usted seguirá con su mal carácter, con su vulgaridad, con su egoísmo, con su maldad, con su poder, con lo que haya en usted, cristiano. Si el hombre interior, si ese hombre interior no ha nacido de nuevo y usted no es fortalecido en el hombre interior, usted va a terminar arrastrado. Lo necesitamos. Por eso es que ser cristiano es una cosa, ser religioso es otra cosa. Un religioso, el joven que asesinó a este hombre del Partido Republicano, este joven, era un joven activista. ¿Qué tenía? Una religión. ¿Y qué era? Mormón, su papá, su mamá, sus hermanos, toda su casa, toda su familia mormona, tenía una religión. Agarró un rifle y mató. Y a pesar de haber sido criado en esos lazos tan estrictos, era homosexual, porque tenía una pareja que era un homosexual, podría decir. Y tenía una religión. Es que la religión no tiene ese poder para mudar, para regenerar. La religión no te da un nuevo nacimiento. El que te hace nacer de agua y del Espíritu se llama Jesús de Nazaret. Y este nacimiento lo necesita toda la humanidad. Ricos, pobres, feos, bonitos, blancos, negros, cholos, indios. Aquí no hay raza, posición social, condición, no existe nada. Todos necesitamos este nuevo nacimiento. Lo necesitamos urgentemente.
Este es el hombre interior. Dice Pablo, yo doblo mis rodillas para que el Dios del cielo os dé el ser fortalecidos en el hombre interior. Ahora, segunda de Corintios 4:16, otra epístola del apóstol Pablo. Segunda de Corintios 4:16. Escuche lo que dice la palabra de Dios, que es linda la palabra, es linda tu palabra, Padre. El capítulo 4 de la epístola de segunda de Corintios, el versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos, dice el mismo Pablo, que es el autor. Antes, aunque nuestro hombre exterior, aunque antes nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, el hombre interior, no obstante se renueva de día en día. Ese es el versículo 16. Lo vuelvo a leer. Escuche, para que aprenda y para que quiera Dios que nazca en su corazón el anhelo, el deseo vehemente de tener este nuevo nacimiento. Que busque a Dios. Yo no le voy a decir a usted que cuando yo vine a Cristo yo estaba anhelando ese nuevo nacimiento, ni siquiera sabía lo que era nacer de nuevo. Ni siquiera sabía. Lo que yo sí le puedo decir, y el Dios del cielo es testigo de lo que hablo a través de estos canales, que yo estaba buscando a Dios. Cuando aquel que era mi compañero me despreciaba, me traicionaba, me botaba, lo que sea, lo que haya hecho, yo no busqué una taberna. Tampoco me refugié en los brazos de otro hombre. Y a mi Padre Celestial lo llamo por testigo. Así me salían las personas, porque eso hace Satanás. El diablo sabía que estábamos quitándonos ya mismo la vida dentro de ese hogar. ¿Y sabe qué hacía? Así como le ponía mujeres a él en el camino, a mí me ponía a los hombres. Eso hace el reino de las tinieblas. Porque el enemigo lo que quería era que nos desbaratemos por completo, devorarnos por completo. Pero Dios, que es rico en misericordia, no permitió que yo me refugie ni en alcohol, que no tomé nunca. Por lo tanto no podía el enemigo usarme esa arma. Pero sí que me ponía hombres. Hombres por todos lados, buenos. Hoy tú eres tan buena, eres tan linda, tan jovencita, tan bella. Hombres, hombres. Y me encontré a uno y yo corría. Me encontré a otro y huía. A veces el que era estaba por Estados Unidos y yo corría y yo huía. Me los encontraba. Yo pensaba que solo en las telenovelas se vivía eso. Pero yo lo viví. Y hoy entiendo las estrategias de las tinieblas. Pero yo no fui fuerte, valiente porque era la más fuerte. No, no, Dios tenía un propósito. Dice su palabra que desde antes de la fundación del mundo Dios ya nos había predestinado. Había una predestinación. Y Dios no permitió que yo caiga en terribles y más cadenas pecaminosas. Me encadene más. ¿Qué busqué yo? Yo busqué la iglesia, mi religión católica. Esa era en ese tiempo mi religión. Y yo me refugié, conocí un cura, conocí otro, busqué consejería con otro, con la secretaria. Y todo, yo me conocí no sé cuántas iglesias. Yo comencé eso sí le puedo decir, fueron años. Y Dios lo sabe. Yo comencé a hacer novenas, cuarentenas, rosarios. Yo hacía todo lo que podía. Eso sí se lo puedo decir. Yo buscaba al Dios desconocido. Cuando recuerdo esto, se me parte el corazón. Yo buscaba ese Dios que me habían enseñado a amar, que me habían enseñado a obedecer, tal vez de una manera lejana, porque uno hacía sus rituales y se iba a hacer lo que quería, pero yo buscaba ese Dios. Y cuando vi que no podía y era un momentáneo la paz, pero luego iba al hogar y otra vez los conflictos, y otra vez momentáneo, otra vez los conflictos. Entonces pensé, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Estaba tan atrapada en mis sentimientos. Iré a un convento. Voy a averiguar dónde habrá un convento para ver si ingreso ahí, si me reciben, qué necesitan para que me reciban. Miren mis ideales. Sí pienso que por la predestinación Dios te va encaminando. Porque si tantos hombres, el enemigo, el Dios de este mundo me los ponía en el camino, yo pude haber caído con uno, con otro, con otro. Eso es lo que te enseña el mundo. Un clavo saca otro clavo.
Págale mal por mal. Él te traiciona, traicionalo tú también. Pero yo no hice eso. Mi Padre Celestial lo sabe. Quedó en el cielo escrita mi hoja de vida. Y Él sabe lo que estoy hablando a través de este medio. Él lo sabe mejor que nadie. Y Él sabe que en su bondad y en su misericordia me guió a refugiarme en mi religión, a buscar mi religión. Sí pienso que hay una preparación antes de que el Dios del cielo te dé ese nuevo nacimiento. Antes de que Él te permita nacer de nuevo, hay una especie de preparación. Y tiene que el corazón del ser humano estar dispuesto. Porque yo no estaba, no puedo decir estaba, pero yo estaba buscando a ese Dios que yo no conozco, que yo lo conocía a mi manera. Yo lo estaba buscando. Cuando ya me encaminé y pensé, debo de buscar un convento, y ahí puedo entrar y preguntaré qué requisitos, qué necesitan para que me reciban. Ahí se hace real Jesús de Nazaret. Era el momento oportuno, era el momento. Yo siempre le digo, ¿por qué no viniste antes? No, ese era el momento que Él había preparado para mí, para mi encuentro con Él. Ahí comienzo a conocer del Cristo glorioso. Ahí llego a una iglesia cristiana evangélica, que yo las detestaba, las evangélicas, que yo no las soportaba, esas mujeres. Para mí eran terribles, terribles, porque yo vestía como el mundo viste, provocativa y toda así, terrible. Y yo a esas mujeres las veía feas, horribles, hasta que llego a los pies del Señor. Ahora lo que te parece feo, horrible, tú lo vas a vivir. Ay, tú no te gustan, ¿no? Que toquen el pandero. Bueno, tú vas a ser canturrona, vas a estar cantando en todo momento. Y yo canto. Vas a cantarme, no vas a sentir vergüenza, me vas a amar y Dios mío, solo Dios lo pudo haber hecho. La gloria sea para Dios. Soy feliz de ser cristiana, santamente orgullosa de ser cristiana. Espero que el Señor me ayude a guardar mi fe hasta el final. Mire, escuche, sigo leyendo. Por tanto, en 2 de Corintios capítulo 4, por tanto no desmayamos antes, aunque este hombre exterior, recuerde que hablaba allá en Efesios, para que el hombre interior sea fortalecido. Ahora dice Pablo, este hombre exterior se va desgastando. ¿Cuál es el exterior que se desgasta? Se envejece, se arruga, se nos acaba, se nos muere. Es este cuerpo exterior, que ¿quién está en el cuerpo? Pero ¿quién está ahí? El alma y atrapada en el cuerpo. Otro es el hombre interior, ese es el espíritu del hombre. ¿Dónde está quién? El espíritu de Dios. Dice, el exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El hombre interior es el que tiene que irse renovando. El alma, donde está el cuerpo, ahí la tiene al alma, tiene que ser regenerada, transformada, tiene que ser cambiada. Pero en el hombre interior, dice, tiene que irse transformando, renovando por el poder del Espíritu Santo. Y por eso decía, para que seamos fortalecidos en el hombre interior, se renueva día tras día. Miren, mientras el hombre exterior, este cuerpo físico, se va destruyendo, se va envejeciendo, se va desgastando, internamente, interiormente, el cristiano, la cristiana, es todo lo contrario. Se va renovando, ay, que nos ponemos bien bonitos. Estamos bien bonitos porque lo de adentro se refleja externamente. Se tiene que reflejar en el exterior. ¿Ya? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones que pasamos, las cosas que atravesamos, ¿qué dice? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las tribulaciones nos ayudan hasta para purificarnos, para ser más transformados, para ser más renovados. No mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven. A veces me escriben, yo espero, si renuncio, qué sé yo, invertir como el mundo. Ellos tienen el espíritu del mundo.
Y está bien, respetamos. Invertir, dice. Invertir, claro, está bien. Ha trabajado todos los años de vida que ha trabajado, ha acumulado su plata y ahora quiere invertir. ¿Cuál es la finalidad? Multiplicar su plata. El ser humano no está pensando, a ver, yo ya tengo 50, 60, 70 años. No piensa eso. Lo que quiere, puede tener 80 años y quiere seguir multiplicando. ¿Y para quién será todo lo multiplicado? Yo le escribí a alguien, porque hay que invertir en el reino de Dios. No sé si lo entendió. Ojalá pueda invertir en el reino de Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, las que son espirituales, las que son eternas. Pues las cosas que se ven son temporales. Las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Es palabra de Dios. Segunda de Corintios 4, versículo 18. Y terminó ahí para dar paso al capítulo 5. ¿Escuchó lo que dice? Pues las cosas que se ven son temporales, momentáneas, pero las cosas que no se ven, esas son eternas. Necesitamos invertir para el reino de los cielos, porque allí todo es eterno. Ahí sí, mis amigos, mis amigas, vale la pena, dijo el Señor, ahí no hay ladrón que mine, no hay polilla que corroe, no hay nada, porque donde esté tu tesoro, también estará ahí tu corazón. Usted, amiga, amigo mío, ¿dónde invierte? ¿Usted invierte para lo temporal, para lo que se ve o para lo que no se ve? Aprenda a estar conforme con lo que tiene, porque una vez más, mis amigos, mis amigas, escuchó lo que decía entonces en 2 de Corintios. El hombre exterior se va desgastando. El hombre interior, que es nuestro espíritu, ese se va renovando. Fuera de este hombre interior que está, fuera del hombre interior que está el alma. El alma. Y ahí en el alma funcionan nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. En el alma, y el alma está atrapada en nuestro cuerpo. El espíritu del hombre tiene que doblegar al alma y someter a la carne. Por eso es que necesitamos caminar en el espíritu, y es la lucha que tenemos, es la más grande lucha. La mayor parte de los problemas de los creyentes están ahí, en su alma, porque ahí están sus emociones, sus pensamientos, su voluntad. Es el mayor problema que tiene el pueblo llamado cristiano. En su voluntad, en sus emociones y en su mente necesita que todo esto necesita ser quebrantado. Tiene que ser quebrantada nuestra voluntad. Y la palabra de Dios nos enseña que el espíritu y el alma van en caminos diferentes. Eso nos enseña su palabra. Necesita ser quebrantada. Para terminar, Hebreos capítulo 4, esa epístola que tanto me gusta y que hace poco leíamos estos versículos. Necesita ser partido este hombre interior del exterior. Necesita ser como dividido el hombre interior, el espíritu del hombre, del alma y de este cuerpo. Dice, porque la palabra, el capítulo 4 del libro de la epístola de Hebreos, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué separa? ¿Qué divide nuestro interior? La palabra de Dios, porque es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Es decir, esta es la palabra que puede penetrar en lo más profundo del ser humano. No hay poder humano que llegue allá, solo la palabra de Dios. No hay libro, por enciclopedia que usted haya leído, por libro que usted haya, nada va a ser una división en usted, sino solo la palabra de Dios. Dice, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra entra, penetra,
parte el alma tiene que ser quebrantada, regenerada, mudada, y para eso tiene que pasar por el quebrantamiento. Y el espíritu que ahora tiene vida, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí en el alma están las emociones, la voluntad, los pensamientos, los sentimientos. Tiene que ser dividido, tiene que ser separado. Discierne los pensamientos. Necesitamos ser quebrantados. Necesitamos. El Dios del cielo va a crear tantas circunstancias y cosas a nuestro alrededor para llevarnos al quebrantamiento. Lamentablemente hay momentos que la carne es tan fuerte, el alma está ahí, ni siquiera vemos las cosas que Dios está permitiendo a nuestro alrededor, una, otra, para quebrantar nuestro interior. No lo vemos, nos levantamos contra eso, lo rechazamos, lo criticamos y no, porque el hombre interior todavía no ha nacido, no está el Espíritu de Dios. Necesito el nuevo nacimiento para que el Espíritu Santo, que ahora mi espíritu mora, amalgamado está el Espíritu Santo, pueda ayudarme a someter el alma, a quebrantar esta alma y a someter este cuerpo que está viciado de corrupción. Necesitamos. El Señor está creando tantas y permitiendo circunstancias tan difíciles en nuestras vidas. Lloramos, zapateamos, renegamos y tantas cosas, y no aceptamos la disciplina del Señor. En Hebreos capítulo 12, el versículo 5 dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo. Ese es el versículo 5. Has olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo, hija mía, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendida por Él. Ni desmayes cuando eres reprendida por Él. Porque el Señor al que ama lo disciplina y lo azota a todo aquel que recibe por hijo. Ay, qué hermosa palabra, Dios mío. Si comparásemos ahora, ya no tengo tiempo, con Proverbios, con el libro de Job, vamos a darnos cuenta que Dios dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. ¿Cuántos hijos de Dios están despreciando la disciplina y los acontecimientos y las cosas que le suceden a diario, o cada día, o cada 2 días? Dios lo está permitiendo para quebrantar su hombre, para dividirlo, separarlo, el interior del exterior. El exterior, recuerde que no es solo el cuerpo, especialmente es el alma. Y lo que Dios va a mudar no es el cuerpo, hermano, va a mudar el alma. Lo que va a regenerar, ¿qué tiene que ser regenerado? Es el alma. Y cuando su alma está bien, porque el espíritu suyo ha tomado vida y está el espíritu, usted externamente va a estar hermoso, va a estar bello. El cuerpo se va a presentar bonito. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él, ni desmayéis cuando Dios te reprende. Escuche el versículo 6. Porque el Señor al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que lo recibe por hijo. Aquel que él ama y aquel que lo ha recibido por hijo, lo va a disciplinar y lo va a azotar. Porque hay momentos que no entendemos a señas, decía una hermana. Señor, aunque sea leño, pero hazme entender, decía una hermana mía. Una hermana en la fe, siempre me decía: hermana Silvita, yo le decía al Señor: Señor, si no entiendo a señas, leño, señora, leño. Sí, mis amigos, este es nuestro Dios. ¿Acaso no quiere ser usted también un cristiano? Es una vida diferente. Ay, ustedes son amargados, entonces se equivocan. Por fin va a vivir la vida usted.
Por fin, si usted tiene que amar, va a amar de verdad, pero ahora sí de verdad. Va a amar, pero con todas las letras A-M-A-R, amar. Va a amar con pasión, con respeto, con ternura. Y se va a sentir la mujer, el hombre más feliz de la tierra, porque ahora el amor de Dios estará en usted, y con ese amor usted va a poder amar a ese hombre, a esa mujer. Qué hermoso, Dios mío. Pero lo necesitamos a Dios. Si Dios no está, cualquier cosa, se muere en la cama, hay una relación sexual fogosa, ahí toda fea, ardiente, y ya está. No, es que no es solo eso. A mí no me gusta, tiene que quedar algo dulce, algo hermoso, algo que me perdure, algo que siempre me lleve a entender que es hermoso todo lo que Dios nos ha puesto y nos ha dado. Todo, el sexo lo puso Dios para que lo disfrutemos conforme a sus parámetros, conforme a su palabra. Él es el ser más cariñoso que hay. ¿Cómo nosotros vamos a ser amargados, secos? Somos los más cariñosos, pero dentro de las cosas correctas. Tenemos a Dios en nuestros corazones. Lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. No fuimos nosotros. El día de mañana continuaremos en la meditación de la palabra de Dios. Y recuerde que su hombre interior necesita ser fortalecido, cristiano, cristiana. Necesita, porque si su hombre interior no es fortalecido, el exterior, donde está el alma y el cuerpo, lo arrastrarán, lo destruirán y terminará haciendo cosas que abominará después. Y usted, amigo, necesita nacer de nuevo. Les vuelvo a repetir lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Sabe? Esta es la belleza de Jesús de Nazaret, que es el único ser que nos ofrece un nuevo nacimiento. Es el único ser que le dijo al hombre, al ser humano: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Qué hermoso, Dios mío, para descansar tranquilos, para estar en paz. Usted está en paz con Dios, usted estará en paz con el ser humano. Atravesaremos pruebas, atravesaremos luchas, momentos, y a veces nuestras pruebas, ¿sabes cuál es el cuadro más difícil? Es que Dios nos quiere llevar a vivir por fe. Y entonces nosotros queremos que las cosas funcionen a nuestra manera. Y es que yo tengo que hacer esto y que tengo que cubrir esto. Entonces nos desesperamos. Pacientemente esperaré en Jehová, y Él me librará de todas mis angustias, dijo David. Ahí está el cuadro, pacientemente. Esa vez que no somos pacientes. Y hay momentos que Dios está permitiendo muchas cosas en nuestras vidas para que la paciencia sea verdaderamente forjada en nuestro interior. Y yo tengo ahí problemas. Soy impaciente, soy rápido, me gustan las cosas rápidas. Apúrese rápido. Y no todo funciona como uno quiere. A veces. Y es como que me siento frustrada. Pero Dios me enseñará la paciencia. Aquel que empezó la buena obra en mí, la va a perfeccionar hasta la venida de Jesucristo. Los amo, amigos. Y te invito, amigo, amiga mía, ven al Señor. Ven, pecador, ven a Cristo Jesús. Y feliz para siempre serás. Que la paz del Señor quede en vuestras vidas, hermanos y amigos. El día de mañana estaré para abrazarlos una vez más y poder meditar en la palabra de Dios. Que Dios los guarde y les dé un buen descanso y un hermoso amanecer con muchas bendiciones. Amén. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios, que vive para siempre. Él reina. Él vive por siempre y para siempre, mis amigos. A Él la gloria.